Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una extraña e irresistible fascinación por aquellos que poseen un magnetismo indescifrable, una presencia que atrapa, envuelve y deja una huella imborrable en el alma. Entre todas las energías zodiacales, hay una que reina suprema en el arte de la atracción, una fuerza cósmica que no necesita anunciarse porque se siente, se intuye, se graba en la piel con la intensidad de un fuego subterráneo imposible de apagar. Hablo del poder de Escorpio, ese hechizo oculto que atrapa sin previo aviso y que convierte a los nativos de este signo en los amos y señores del misterio, la seducción y el deseo. Cuando un Escorpio entra en una habitación, no es necesario que hable para que todos los presentes lo noten. Su energía se despliega como una corriente silenciosa que electrifica el aire, provocando un cambio sutil pero innegable en la atmósfera. Hay algo en su mirada, en su forma de moverse, en la intensidad con la que observa el mundo que desata una atracción profunda e inexplicable. No es un encanto superficial ni una belleza pasajera, es la certeza de que tras esa mirada profunda hay mundos ocultos, secretos que podrían devorarte enteros si te atreves a explorarlos. Y es precisamente ese peligro, esa promesa de intensidad y transformación, lo que hace imposible resistirse a su poder. La seducción de Escorpio no es obvia ni vulgar, no es la de quien busca ser el centro de atención con gestos exagerados o palabras vacías. Es una seducción oscura, silenciosa, que se infiltra en la mente y el corazón con la precisión de un veneno lento pero letal. No buscan agradar, no necesitan hacerlo, porque saben que el verdadero deseo nace de lo inalcanzable, de lo prohibido, de aquello que desafía las normas establecidas. Son los guardianes de los misterios, los que despiertan las emociones más profundas sin apenas proponérselo, los que llevan consigo la promesa de algo más grande, más intenso, más real. Su atracción es magnética porque proviene de su autenticidad inquebrantable. No fingen, no juegan a ser lo que no son. Un Escorpio es puro en su intensidad, en su pasión, en su forma de vivir y sentir. No conocen la tibieza, no comprenden la indiferencia. Cuando aman, lo hacen con una profundidad que pocos pueden igualar, cuando odian, su desprecio es helado y definitivo. En un mundo donde muchos temen sentir demasiado, ellos abrazan el vértigo de sus propias emociones y se sumergen en ellas sin reservas. Y eso es precisamente lo que los hace tan irresistibles, su valentía emocional, su capacidad de experimentar la vida con una intensidad que el resto solo puede soñar. No es solo en el amor donde Escorpio ejerce su dominio hipnótico. En cualquier ámbito de la vida, su presencia impone respeto y admiración. Son líderes naturales no porque lo busquen, sino porque su fuerza interna los eleva por encima de los demás. Son estrategas natos, expertos en leer entre líneas, en comprender lo que otros callan, en descubrir las verdades ocultas tras las apariencias. Tienen una intuición casi sobrenatural que les permite ver más allá de las palabras, descifrar intenciones, detectar falsedades con una precisión aterradora. Y en ese conocimiento reside otro de sus grandes poderes de atracción, la sensación de que nada escapa a su mirada, de que no hay disfraz posible ante su escrutinio. Pero si hay algo que realmente hace de Escorpio un signo imposible de olvidar, es su capacidad de transformación. Son los alquimistas del zodiaco, aquellos que pueden renacer de sus propias cenizas una y otra vez, cada vez más fuertes, más sabios, más poderosos. No temen la oscuridad porque han aprendido a dominarla. No huyen del dolor porque saben que en él reside la semilla del renacimiento. Esta resiliencia inquebrantable es quizás su mayor atractivo, porque en un mundo donde muchos se quiebran ante la adversidad, ellos se reinventan, emergen con más fuerza y con una determinación que despierta tanto admiración como temor. A su lado, nadie sigue siendo el mismo. Estar cerca de un Escorpio es ser desafiado, es verse obligado a mirar dentro de uno mismo y enfrentar las verdades que se han intentado ignorar. Son espejos implacables que reflejan lo mejor y lo peor de quienes se acercan a ellos. No toleran la mediocridad, no aceptan la superficialidad. Su mundo está hecho de emociones crudas, de verdades sin filtro, de pasiones que consumen. Y aquellos que se atreven a sumergirse en su universo, descubren que una vez que han probado esa intensidad, todo lo demás les parecerá insípido. Nadie puede resistirse a Escorpio porque no es solo una persona, es una experiencia. No es una simple atracción, es un vértigo que sacude los cimientos de la realidad. Es la promesa de lo prohibido, la tentación de lo desconocido, la certeza de que, si te atreves a cruzar la línea, jamás volverás a ser el mismo. Y, en el fondo, ¿quién podría decir que no a eso? Hay algo en la esencia de Escorpio que trasciende lo meramente físico o emocional.
Es una energía que opera en niveles profundos, invisibles pero innegables, que se cuela en los pensamientos de quienes tienen la suerte o la desgracia de cruzarse con ellos. Su poder de atracción no radica únicamente en la intensidad de su mirada o en la pasión de sus emociones, sino en una combinación única de misterio, dominio y autenticidad inquebrantable que crea un aura de magnetismo imposible de ignorar. Para comprender plenamente el alcance de su influencia, es necesario adentrarse en las profundidades de su psique, en el funcionamiento casi alquímico de su mente y su espíritu. Un Escorpio no solo seduce, sino que desarma, desmonta y reconstruye a las personas a su alrededor con una precisión quirúrgica. Su presencia no es pasajera, es una marca que queda grabada, un eco que persiste incluso cuando ya no están cerca. No importa cuánto tiempo pase, aquellos que alguna vez han caído bajo su influencia recordarán su impacto, porque Escorpio no es alguien que se olvide, sino una experiencia que se lleva dentro para siempre. El poder que ejerce sobre los demás no es únicamente sexual o romántico, aunque esos aspectos sean innegables y devastadores. Su atracción opera a nivel psíquico y emocional, penetrando las capas más profundas del inconsciente de quienes le rodean. Hay una sensación de desafío en su forma de relacionarse con el mundo, como si con cada palabra, cada gesto, estuvieran midiendo a quienes tienen enfrente, evaluando su fortaleza, probando sus límites. No son personas que entreguen su confianza o su afecto fácilmente, todo con ellos es una prueba, una iniciación que solo los dignos logran superar. Y esa selectividad despierta un deseo insaciable en aquellos que anhelan ser elegidos, que desean demostrar que son lo suficientemente fuertes como para estar a su lado. A diferencia de otros signos que buscan aprobación o reconocimiento, Escorpio es completamente autosuficiente en su poder. No necesita validación externa ni busca impresionar a nadie. Su confianza proviene de un lugar interno, profundo e inquebrantable, lo que le da un aire de misterio y superioridad que atrae a los demás como polillas a la llama. La paradoja es que, aunque parecen herméticos y difíciles de alcanzar, quienes logran entrar en su círculo más íntimo descubren una lealtad inquebrantable y una intensidad emocional que pocos pueden igualar. Este contraste entre inaccesibilidad y devoción absoluta es parte de lo que los hace tan irresistibles. El dominio que tienen sobre las emociones humanas es otro aspecto fundamental de su atracción. Son expertos en leer el lenguaje no verbal, en detectar las intenciones ocultas, en percibir los deseos y miedos que los demás intentan esconder. Este nivel de percepción les otorga un control casi hipnótico sobre quienes les rodean, porque saben exactamente qué decir, qué hacer y cómo moverse para provocar reacciones específicas. No manipulan por capricho, sino por naturaleza, su instinto para el juego psicológico es innato, y aunque pueden usarlo para bien o para mal, siempre será una de sus armas más poderosas. En el ámbito de la comunicación, Escorpio no es de los que hablan en exceso ni desperdician palabras. Su silencio es tan elocuente como su discurso, y su capacidad para escuchar es un arte en sí mismo. No interrumpen, no apresuran la conversación, simplemente observan, absorben y analizan, permitiendo que el otro se revele a sí mismo sin siquiera darse cuenta. Su habilidad para crear espacios de vulnerabilidad en los demás es incomparable, y es precisamente en ese espacio donde ocurre la verdadera seducción. No conquistan con halagos vacíos ni con juegos triviales, sino con la sensación de que, ante ellos, se puede ser completamente auténtico, desnudo en alma y mente sin temor a ser juzgado. Su relación con la oscuridad es otro de los elementos que los vuelve tan magnéticos. A diferencia de otros que rehúyen las emociones intensas o los aspectos más sombríos de la vida, Escorpio los abraza, los comprende y los transforma en su mayor fortaleza. Son los primeros en enfrentar el dolor, en sumergirse en las profundidades del sufrimiento y salir de él con una nueva piel, con más conocimiento y más poder. Esta relación con la transformación les otorga un aura de invulnerabilidad, de alguien que ha pasado por las peores tormentas y ha emergido más fuerte que nunca. Quienes están a su alrededor sienten esa energía de resiliencia, de alguien que no se quiebra, que no teme la verdad, y es precisamente eso lo que los hace tan fascinantes. En el amor, su intensidad puede ser tanto una bendición como una condena. No son amantes de términos medios ni de relaciones tibias, cuando aman, lo hacen con una entrega total, con una profundidad que puede ser abrumadora para aquellos que no están preparados para manejar su intensidad. Sus sentimientos son extremos, o te aman con todo su ser, o te expulsan de su mundo sin posibilidad de retorno. No hay medias tintas, no hay segundas oportunidades para quienes traicionan su confianza. Este nivel de entrega y exigencia hace que quienes han sido amados por un Escorpio difícilmente puedan conformarse con menos en futuras relaciones. Su atracción también radica en su capacidad de misterio.
Nunca revelan todo de sí mismos, siempre hay algo más, una capa oculta, un secreto que permanece fuera del alcance de los demás. Este halo de enigma los convierte en figuras casi mitológicas en la mente de quienes los rodean, en seres que siempre dejan con ganas de más, con la necesidad de desentrañar el misterio que representan. Y es precisamente en esa eterna búsqueda donde radica su dominio absoluto sobre el deseo ajeno. El poder de Escorpio no es el de la luz radiante que deslumbra y luego se apaga, sino el de la llama eterna que arde en lo más profundo de la oscuridad. No es una atracción fugaz, sino una fuerza que se graba en el alma y que, una vez experimentada, deja una huella imborrable. No es casualidad que sean recordados con una mezcla de admiración, deseo y, en muchos casos, temor. Su energía no se compara con ninguna otra, porque no hay nada superficial en ellos. Son el abismo y la redención, el peligro y la salvación, la sombra y la luz en una sola entidad imposible de resistir. Y es precisamente esa dualidad la que los convierte en los seres más hipnóticos que han caminado sobre la faz de la Tierra. El magnetismo de Escorpio no es solo una cuestión de presencia, intensidad o misterio, es un campo de fuerza que opera en múltiples dimensiones, desde lo físico hasta lo espiritual. Es una vibración que se siente antes de que se vea, una sensación de inminencia, de algo grande a punto de suceder. No es una atracción simple ni banal, sino un fenómeno que afecta los sentidos, la mente y el alma de quienes tienen la fortuna o el desafío de cruzarse con ellos. Escorpio no es solo un signo del zodiaco, es una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en aquellos que entran en su órbita. Uno de los aspectos menos comprendidos de su poder de atracción es la manera en que transforman a quienes los rodean. No es un magnetismo que se limita a lo superficial, sino una energía que penetra en lo más profundo del ser, obligando a quienes se cruzan con ellos a enfrentarse a sí mismos. Escorpio es el espejo que refleja lo que muchos tratan de ocultar, el catalizador de cambios internos que pocos están preparados para afrontar. No permiten que nadie permanezca en su zona de confort, porque su naturaleza misma es la de la evolución constante. Su atracción no radica solo en su apariencia o en su carisma, sino en su capacidad para hacer que los demás se sientan vivos, para despertar pasiones dormidas, para encender llamas que otros signos ni siquiera saben que existen. La intensidad de Escorpio no solo se manifiesta en el amor y las relaciones personales, sino también en su presencia en cualquier espacio que habiten. Son individuos que pueden transformar una conversación casual en un intercambio de verdades profundas, que pueden convertir una mirada en un campo de batalla donde el silencio dice más que las palabras. Tienen un dominio absoluto sobre la energía de los lugares que ocupan, y su simple presencia puede alterar la dinámica de cualquier grupo. Hay una gravedad en su esencia que atrae a los demás como si fueran planetas girando alrededor de un sol oscuro, una fuerza invisible que impide alejarse una vez que se ha caído en su órbita. La relación de Escorpio con el dolor y la transformación es otro de los secretos de su magnetismo. Son seres que han atravesado crisis, que han caído y resurgido de sus propias cenizas tantas veces que la resiliencia se ha convertido en su segunda naturaleza. Este conocimiento profundo del sufrimiento les otorga una sabiduría única, una capacidad de comprender las emociones humanas desde una perspectiva que pocos pueden igualar. No les interesan las máscaras ni las falsedades, porque han visto el rostro de la verdad en sus formas más crudas. Y ese conocimiento los convierte en figuras irresistibles para quienes buscan algo más que lo superficial, para aquellos que anhelan una conexión real, una experiencia que trascienda lo ordinario. El poder de Escorpio también se manifiesta en su capacidad para crear y destruir con la misma facilidad. Son visionarios que pueden ver el potencial oculto en las personas y en las situaciones, que pueden construir imperios a partir de las cenizas de lo que otros han abandonado. Pero también son destructores implacables cuando sienten que algo ha llegado a su fin. No temen cortar lazos, no dudan en abandonar lo que ya no les sirve. Esta combinación de creación y destrucción es parte de lo que los hace tan hipnóticos, la certeza de que, a su lado, siempre habrá movimiento, siempre habrá evolución, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Su relación con el deseo es otro de los aspectos que los vuelve únicos. No se trata solo de deseo físico, aunque ese sea uno de los niveles más evidentes de su magnetismo. El deseo en Escorpio es algo más profundo, más complejo, más místico. Es un fuego que arde en lo más profundo de su ser, una necesidad de experimentar la vida en su forma más pura e intensa. No se conforman con lo mundano, con lo tibio, con lo predecible. Buscan lo que los haga sentir vivos, lo que los desafíe, lo que los haga perderse en la experiencia del momento.
Y cuando encuentran a alguien que comparte ese fuego, la atracción que generan es algo que escapa a toda lógica, algo que se siente en la piel, en la sangre, en cada latido del corazón. El misterio de Escorpio no es una estrategia, no es algo que fabriquen o manipulen para atraer a los demás. Es una parte inherente de su ser, un velo que nunca se levanta por completo. Siempre hay algo más por descubrir, siempre hay una profundidad oculta que permanece fuera del alcance de los demás. Este enigma perpetuo es lo que los hace inolvidables, lo que hace que quienes los conocen nunca puedan decir que los han comprendido del todo. Y en ese deseo de descubrirlos, de entenderlos, radica una de sus mayores armas de atracción. No son seres hechos para la mediocridad ni para la rutina. Su energía es la de los extremos, la de las emociones llevadas al límite, la del todo o nada. Para ellos, la vida es una constante búsqueda de significado, un viaje en el que cada experiencia debe ser vivida con intensidad absoluta. No les interesa la seguridad ni la estabilidad en los términos convencionales, prefieren la incertidumbre de lo desconocido, la emoción de lo que aún no se ha descubierto. Y esa actitud ante la vida los convierte en imanes para quienes buscan algo más, para quienes no se conforman con lo ordinario. Incluso cuando parecen estar en calma, hay en ellos una tensión latente, una sensación de que en cualquier momento pueden explotar en una tormenta de emociones y pasión. Esta dualidad entre la aparente tranquilidad y la intensidad contenida es parte de su magia, parte de lo que los convierte en figuras tan irresistibles. Son los que pueden permanecer en silencio durante horas, y con una sola palabra, cambiar por completo el rumbo de una conversación. Son los que pueden parecer distantes e inaccesibles, pero que, en el momento justo, pueden abrirse y revelar un nivel de profundidad y entrega que deja sin aliento. Ser atraído por un Escorpio no es una elección, es una consecuencia inevitable de su presencia. No buscan ser el centro de atención, no necesitan llamar la mirada de los demás. Simplemente existen con una fuerza que no puede ser ignorada, con una intensidad que se siente en la piel, en el aire, en cada fibra del ser. Y aquellos que han sentido su poder saben que no hay escapatoria, porque el magnetismo de Escorpio no es algo de lo que uno pueda liberarse, es una energía que, una vez que toca el alma, se queda ahí para siempre. Escorpio no solo es un signo de atracción, sino de transformación. Su magnetismo no es el de una simple fascinación pasajera, sino el de una energía que arrastra a las personas hacia experiencias que las cambian para siempre. Es la fuerza del agua profunda y subterránea que no se ve a simple vista, pero que moldea y desgasta todo a su paso con paciencia y poder implacables. Su esencia no es la de una seducción común, sino la de una metamorfosis inevitable que ocurre en quienes entran en su órbita. La naturaleza de su atracción no se basa en una belleza convencional ni en una personalidad diseñada para complacer. No buscan encajar en moldes preestablecidos ni siguen las reglas del juego social. En un mundo donde muchos buscan la aceptación y la validación ajena, Escorpio es una anomalía. Su magnetismo reside en su autenticidad inquebrantable, en su capacidad para ser fieles a sí mismos sin importar la opinión de los demás. Esta independencia emocional y mental es algo que fascina, que intriga, que desafía. No son personas que necesiten aprobación, y esa falta de necesidad los vuelve aún más deseables. El aura de misterio que los rodea no es una fachada ni un truco para atraer la atención. Es el resultado de su complejidad interna, de su tendencia a proteger su mundo emocional con un hermetismo absoluto. No se abren fácilmente, no regalan su confianza ni sus secretos a cualquiera. Quienes intentan descifrarlos se ven atrapados en una danza de incertidumbre y deseo, en una lucha entre la necesidad de saber más y la imposibilidad de acceder por completo a su esencia. Son un acertijo sin solución, un laberinto del que pocos pueden salir ilesos. Y en esa incertidumbre radica una parte fundamental de su poder de atracción, la sensación de que siempre hay algo más por descubrir, algo que nunca se podrá poseer del todo. La intensidad con la que viven cada aspecto de su existencia se extiende a todo lo que hacen, desde sus relaciones hasta sus pasiones personales. Son individuos que no conciben la vida en términos de medias tintas o de experiencias superficiales. Si aman, lo hacen con una entrega total. Si luchan por algo, lo hacen con una determinación feroz. Esta manera de vivir con absoluta intensidad genera una atracción casi instintiva en quienes buscan algo más profundo, más real, más desafiante. Escorpio no es el signo de la comodidad, sino de la experiencia transformadora, de los sentimientos que sacuden y redefinen. El dominio de sus emociones y su capacidad de autocontrol son aspectos que también potencian su magnetismo.
No son personas que reaccionen de manera predecible, ni que se dejen llevar por impulsos sin cálculo. Observan, analizan, esperan. Esta capacidad de mantener la calma incluso en situaciones de alta tensión los convierte en figuras de poder y misterio. En una sociedad donde muchos reaccionan de manera inmediata, ellos saben jugar el juego a largo plazo, moviendo las piezas con precisión quirúrgica. Su dominio sobre sí mismos y sobre las dinámicas que los rodean les otorga un aire de autoridad natural, una presencia que se impone sin necesidad de palabras. Su relación con el peligro y lo prohibido es otro aspecto que los hace irresistibles. No son temerarios en el sentido convencional, pero tampoco temen explorar lo desconocido, lo tabú, lo que otros evitan. Esta atracción por los límites y por lo que yace más allá de lo establecido despierta en los demás una curiosidad incontrolable, un deseo de acercarse para experimentar el mundo a través de su mirada. Son los guías en territorios que pocos se atreven a explorar, los que llevan a otros a cruzar fronteras emocionales y psicológicas que nunca habrían imaginado. Y quienes los siguen en estos viajes quedan marcados para siempre. En el ámbito de la atracción física, Escorpio tiene una presencia que no necesita adornos ni artificios. No es solo una cuestión de belleza o de atractivo convencional, sino de una energía visceral que se siente antes de que siquiera hablen. Hay algo en su postura, en su mirada, en su forma de moverse que exuda confianza y misterio. No necesitan recurrir a estrategias obvias para captar la atención de los demás, simplemente existen con una intensidad que hace que todo a su alrededor cobre un matiz diferente. Su magnetismo es una fuerza que envuelve, que atrapa, que hipnotiza sin necesidad de palabras. En las relaciones, Escorpio no es el signo de los juegos ligeros ni de las conexiones superficiales. Su presencia en la vida de alguien siempre deja una huella profunda. Son capaces de tocar el alma de las personas, de desenterrar emociones que ni siquiera sabían que existían. Esta capacidad de llegar a los rincones más ocultos del corazón humano es lo que los hace inolvidables. No importa cuánto tiempo pase o cuántas otras experiencias vivan quienes han estado cerca de un Escorpio, siempre habrá algo de ellos que permanezca, un eco de su intensidad que nunca desaparece por completo. La lealtad es otro de los pilares de su atracción. A diferencia de otros signos que pueden moverse entre diferentes relaciones con facilidad, Escorpio es absoluto en su entrega. Cuando eligen a alguien, lo hacen con una devoción inquebrantable. Esta intensidad puede ser abrumadora para quienes no están preparados para manejar la profundidad de su amor, pero para aquellos que buscan una conexión real, no hay nada más poderoso. Saber que se cuenta con la lealtad de un Escorpio es sentir una protección casi sobrenatural, una seguridad que no se encuentra en ningún otro lugar. Incluso en el ámbito de la amistad y la vida profesional, su magnetismo es evidente. Son personas que inspiran respeto sin esfuerzo, que generan una mezcla de admiración y temor en quienes los rodean. No buscan destacar de manera artificial, pero su presencia es imposible de ignorar. Son los que observan antes de hablar, los que entienden más de lo que dicen, los que tienen una intuición casi sobrenatural para percibir lo que otros intentan ocultar. Esta capacidad de ver más allá de lo evidente los convierte en aliados poderosos y en enemigos temibles. Escorpio no es solo atracción, es impacto. No son una brisa pasajera, sino un huracán que arrasa con todo a su paso y deja el mundo irreversiblemente cambiado. Son la tormenta y la calma que la sigue, el misterio y la respuesta, la sombra y la luz fusionadas en una sola entidad. No hay manera de resistirse a su poder, porque su energía no solo se siente, sino que se graba en la memoria, en la piel, en el alma. Son la prueba de que la atracción real no es solo cuestión de apariencia, sino de esencia. Y la esencia de Escorpio es, sin duda, una de las más irresistibles del universo. El poder de atracción de Escorpio no se limita a lo físico, lo emocional o lo psicológico, sino que es una manifestación de su energía arquetípica, un campo magnético que opera en niveles más allá de la comprensión consciente. Su influencia no se limita al presente inmediato, sino que tiene raíces profundas en la psique colectiva, evocando en los demás una sensación de familiaridad desconocida, como si su esencia estuviera ligada a algo ancestral, a un conocimiento prohibido que siempre ha existido pero que pocos han sido capaces de alcanzar. La energía escorpiana está conectada con el misterio del universo, con los ciclos de muerte y renacimiento que rigen no solo la vida humana, sino la naturaleza misma. Son guardianes de secretos invisibles, de verdades que pocos pueden soportar mirar de frente. Su sola presencia despierta en los demás un deseo inexplicable de conocer lo oculto, de sumergirse en lo desconocido.
Hay en ellos una capacidad innata para guiar a las almas a través de sus propios laberintos internos, para llevarlas a confrontar sus miedos más profundos sin decir una sola palabra. Escorpio no solo atrae porque es enigmático, sino porque encarna la dualidad de la luz y la sombra. No temen a sus propios demonios ni a los de los demás, y esta valentía los convierte en seres irresistibles. Son el refugio de aquellos que han sido heridos, el santuario de quienes han sido rechazados por el mundo. En su presencia, las personas sienten que pueden ser auténticas, que pueden revelar sus verdades más crudas sin ser juzgadas. Este tipo de conexión es rara y adictiva, y quienes la experimentan difícilmente pueden alejarse sin sentir que han perdido algo invaluable. El poder de Escorpio también radica en su relación con la intuición. No necesitan que alguien exprese con palabras lo que siente, lo saben. Su capacidad para leer las emociones y los pensamientos de los demás los convierte en seres que parecen poseer una especie de clarividencia emocional. Esta habilidad no es solo un rasgo de su personalidad, sino una herramienta que utilizan para moverse por el mundo, para protegerse y para ejercer su influencia sobre los demás. Saben cuando alguien miente, cuando alguien oculta algo, cuando alguien desea algo que no se atreve a admitir. Esta percepción los convierte en los estrategas más formidables, en los confidentes más confiables y en los manipuladores más sutiles cuando deciden usar su poder en su beneficio. El aura de peligro que los rodea es otro de los factores que los hace magnéticos. No es un peligro físico en la mayoría de los casos, sino un tipo de energía que sugiere que estar cerca de ellos implica una transformación irreversible. Son el fuego que consume, la corriente que arrastra mar adentro, la sombra que te observa sin que te des cuenta. No buscan hacer daño, pero su sola presencia obliga a quienes los rodean a enfrentarse a sus propias verdades, a confrontar sus propios límites. Son el detonante de cambios que otros no sabían que necesitaban. Esta sensación de riesgo, de entrar en un territorio donde no hay vuelta atrás, es una de las razones por las que su atractivo es tan poderoso. Escorpio es el signo de la posesión y la entrega total. No les interesa lo superficial ni las relaciones a medias. Cuando aman, lo hacen con una intensidad arrolladora que puede ser abrumadora para quienes no están preparados para experimentar una conexión tan profunda. Su amor no es simple, no es ligero ni pasajero, es un vínculo que se teje en el alma, una unión que deja marcas imborrables. Quienes han sido amados por un Escorpio saben que jamás volverán a experimentar algo igual, porque nadie más podrá darles la misma intensidad, la misma devoción absoluta. El control es otro aspecto fundamental de su magnetismo. No se trata de un control externo o impuesto, sino de una capacidad interna para dominarse a sí mismos y, por extensión, a las situaciones y a las personas a su alrededor. No muestran su vulnerabilidad fácilmente, y esta fortaleza los convierte en figuras casi mitológicas, en seres que parecen inquebrantables. Este dominio sobre sí mismos genera en los demás un deseo incontenible de traspasar sus barreras, de ver qué hay detrás de su fachada impenetrable. Pocos lo logran, y quienes lo hacen descubren un universo de emociones contenidas que pocos han tenido el privilegio de conocer. La conexión de Escorpio con lo esotérico y lo místico también es parte de su encanto. Son seres que, consciente o inconscientemente, operan en planos más allá de lo visible. Su intuición les permite ver más allá de la superficie de la realidad, captar señales que otros ignoran, percibir energías que escapan al ojo humano. Muchos tienen una conexión innata con lo oculto, con lo espiritual, con lo trascendental. Esto los rodea de un aura de misterio que hace que los demás sientan que estar cerca de ellos es una oportunidad para experimentar algo más grande que la vida misma. El silencio de Escorpio es otra de sus armas más poderosas. En un mundo donde todos hablan sin cesar, donde las palabras se desperdician en conversaciones triviales, Escorpio sabe el valor de callar. Su silencio no es vacío ni indiferente, sino cargado de significado. En ese espacio sin palabras, los demás sienten la necesidad de llenar el vacío, de intentar comprender lo que no se dice. Es en esos momentos donde su poder se hace más evidente, donde el peso de su presencia se siente con mayor fuerza. No necesitan explicarse, su esencia habla por sí misma. Son los alquimistas de las emociones, capaces de convertir el dolor en sabiduría, el sufrimiento en poder, la destrucción en renacimiento. No temen a la oscuridad porque han aprendido a caminar en ella, porque la han abrazado y la han convertido en su aliada. Esta capacidad de regenerarse una y otra vez, de surgir con más fuerza cada vez que el mundo intenta destruirlos, los convierte en seres indestructibles. Y en un mundo donde muchos temen el cambio, la presencia de alguien que ha conquistado sus propios abismos es un faro imposible de ignorar.
Escorpio es más que un signo, es un fenómeno. Su atracción no es casualidad, no es una cuestión de apariencia o actitud, es el resultado de una energía que trasciende lo tangible. Son la encarnación de la intensidad, la prueba de que la verdadera conexión no es una cuestión de palabras ni de gestos superficiales, sino de algo más profundo, más antiguo, más primitivo. No se puede resistir a un Escorpio porque su magnetismo no opera a nivel de la lógica, sino del instinto, del alma. Y una vez que has sentido su energía, una vez que has sido tocado por su fuego, jamás vuelves a ser el mismo. Escorpio no solo es un signo de atracción, sino de una influencia que trasciende el tiempo y el espacio. Su energía no se limita a las interacciones personales o al magnetismo físico, sino que se extiende a niveles más profundos de la psique humana y de la realidad misma. Su esencia está vinculada al misterio del universo, a los ciclos de transformación y renacimiento que rigen la existencia en su totalidad. No es casualidad que su regente sea Plutón, el planeta de la muerte y la regeneración, el guardián de los secretos más oscuros del cosmos. La relación de Escorpio con la memoria y el pasado es una dimensión que potencia aún más su atracción. No son solo seres que dejan huella, sino que operan en un nivel en el que el tiempo parece doblarse a su favor. Hay algo en ellos que despierta en los demás la sensación de haberlos conocido en otra vida, de que su conexión no es casual, sino parte de un destino ineludible. Son el reflejo de un recuerdo enterrado en el inconsciente, la sombra de una historia que nunca terminó del todo. Y esta percepción, aunque irracional, es imposible de ignorar. Quienes han cruzado caminos con Escorpio no pueden simplemente seguir adelante como si nada hubiera sucedido. La marca que dejan no desaparece, sino que se arraiga más con el paso del tiempo. Su poder de atracción no solo se basa en lo que muestran, sino en lo que ocultan. Escorpio no entrega su historia fácilmente, no revela su esencia sin motivo. Esta reticencia no es timidez ni desinterés, sino una estrategia natural que los vuelve aún más fascinantes. En un mundo donde todos se apresuran a exponerse, a compartir cada detalle de su vida, Escorpio se reserva, se protege, se mantiene en un estado de secreto perpetuo. Y es precisamente este misterio lo que enciende la obsesión en quienes intentan conocerlos. La idea de que hay algo más, de que detrás de su mirada hay un universo inexplorado, es un imán para los corazones y las mentes más curiosas. El poder de Escorpio no solo radica en su intensidad emocional, sino en su capacidad de transmutar el dolor en poder. Son almas que han experimentado la oscuridad en todas sus formas, que han descendido a los abismos de la existencia y han emergido más fuertes. No temen a la pérdida ni al sufrimiento, porque han aprendido a renacer de sus propias cenizas una y otra vez. Esta fortaleza les otorga un aura de invulnerabilidad que es irresistible. En una sociedad donde la fragilidad es vista como una debilidad, Escorpio se alza como un símbolo de resistencia, de dominio absoluto sobre su destino. En el amor y en la pasión, Escorpio no es solo un amante ardiente, sino un alquimista de los deseos. Su conexión con la energía sexual no es superficial ni banal, sino una fuerza transformadora que consume y reconstruye a la vez. Para ellos, la intimidad no es solo un acto físico, sino un ritual, una fusión de almas que trasciende el cuerpo. Esta visión del amor y el deseo hace que cualquier encuentro con ellos sea una experiencia inolvidable, una conexión que va más allá de la piel y se graba en el alma. No es extraño que quienes han estado con un Escorpio sientan que nunca podrán experimentar algo igual con otra persona. Su manera de amar es absoluta, total, sin reservas. El silencio de Escorpio es otra de sus armas más letales. No necesitan alzar la voz para imponer su presencia, no requieren de gestos exagerados para captar la atención. Su simple mirada, su manera de escuchar sin interrupciones, su capacidad para absorber cada detalle sin mostrarlo abiertamente, son suficientes para generar un impacto imborrable. Son personas que dominan el arte de la observación, que saben cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo desaparecer. Su control sobre su propio lenguaje corporal y su energía les permite manejar situaciones con una precisión quirúrgica, convirtiéndose en los maestros del misterio y la anticipación. En el ámbito profesional y social, Escorpio no necesita buscar reconocimiento. Su presencia es suficiente para que los demás los identifiquen como figuras de poder, incluso si no han pronunciado una sola palabra. Son líderes naturales no porque busquen serlo, sino porque su combinación de inteligencia, intuición y determinación los convierte en referentes inevitables. No les interesa la aprobación externa ni las dinámicas de poder tradicionales, simplemente operan en su propio nivel, con una seguridad que desarma a los demás. No buscan dominar,
pero terminan influyendo en todos los espacios en los que entran. Su relación con el peligro y lo desconocido es otro factor que potencia su magnetismo. Escorpio no teme explorar lo que otros evitan, no huye de las sombras ni de los temas que generan incomodidad. De hecho, es en esos territorios donde se sienten más cómodos. Su fascinación por lo prohibido, por lo tabú, por aquello que la sociedad prefiere ignorar, los convierte en guías en los senderos más oscuros del alma humana. Y esta valentía, esta capacidad de enfrentar lo que muchos temen, genera en los demás una mezcla de admiración y deseo incontrolable. El vínculo de Escorpio con la transformación no es solo un símbolo astrológico, sino una realidad tangible en sus vidas. No son personas estáticas, no se conforman con lo que son o con lo que el mundo les ofrece. Están en un proceso constante de evolución, de muerte y renacimiento interno. Esta capacidad de reinventarse una y otra vez los hace aún más enigmáticos, porque nunca son exactamente los mismos. Quienes intentan aferrarse a una versión de Escorpio descubren que, con el tiempo, esa persona ha cambiado, ha evolucionado, ha trascendido. Son un río que nunca es el mismo dos veces, una fuerza en perpetuo movimiento que desafía cualquier intento de control. Su atracción también se debe a su autenticidad absoluta. No son personas que pretendan ser algo que no son, no se esfuerzan en encajar en moldes ajenos. Su naturaleza es tan genuina que incluso en su silencio se percibe una intensidad que otros no pueden fingir. No buscan la aceptación de los demás, y esta indiferencia hacia la validación externa es precisamente lo que los hace aún más deseables. En un mundo donde muchos se esconden detrás de máscaras y apariencias, Escorpio se muestra tal como es, sin disculpas ni explicaciones. La conexión de Escorpio con lo esotérico y lo espiritual es otro de sus rasgos más hipnóticos. No importa si creen o no en lo sobrenatural, su energía trasciende lo racional. Parecen poseer un conocimiento innato de lo que está más allá de la realidad visible, una conexión con lo intangible que los hace parecer figuras de otro mundo. Algunos pueden desarrollar habilidades psíquicas, otros simplemente tienen una intuición tan aguda que parece magia. Esta percepción casi sobrenatural los convierte en personas a las que es imposible mentir, en seres que parecen ver a través de los velos de la realidad. Escorpio no es simplemente un signo del zodiaco, sino una fuerza de la naturaleza, un fenómeno imposible de ignorar. Su poder de atracción no es solo un rasgo de personalidad, sino una manifestación de algo más grande, más profundo, más antiguo. Son la prueba de que la verdadera intensidad no se encuentra en lo evidente, sino en lo que se siente sin explicación, en lo que se graba en el alma sin necesidad de palabras. No se puede resistir a Escorpio porque su magnetismo opera en un nivel primitivo, en el lugar donde nacen los instintos más puros, los deseos más ocultos, las verdades más profundas. Son el enigma que nunca se resuelve, la experiencia que nunca se olvida, la energía que transforma todo lo que toca. Escorpio no solo es un signo de intensidad y transformación, sino una fuerza primordial que parece operar fuera de las reglas convencionales de la realidad. Su energía se siente como una corriente subterránea, invisible pero poderosa, que atrae a quienes lo rodean de una manera que escapa a la lógica. No es solo su mirada penetrante o su aura de misterio lo que seduce, sino la sensación de que estar cerca de ellos significa experimentar algo único, un viaje a territorios inexplorados del alma. Es un magnetismo que no necesita palabras ni gestos evidentes, es una vibración que resuena en lo más profundo de los instintos humanos, despertando deseos y emociones que a veces ni siquiera se comprenden. Hay algo en la esencia de Escorpio que desafía la comodidad y lo predecible. Su presencia obliga a quienes los rodean a salir de su zona de confort, a cuestionar lo que daban por sentado, a enfrentarse a emociones que quizás preferirían ignorar. No son simples acompañantes en la vida de los demás, son detonantes de cambios, catalizadores de procesos internos que transforman todo a su paso. Estar cerca de un Escorpio es, muchas veces, una experiencia que marca un antes y un después, no porque lo busquen intencionalmente, sino porque su energía simplemente no permite la superficialidad ni la indiferencia. Su capacidad para leer a las personas es otro de los aspectos que los hace irresistibles. No necesitan que alguien les explique lo que siente o lo que esconde, lo saben con una certeza que puede ser desconcertante. Es como si pudieran ver más allá de la máscara que cada persona lleva puesta, como si pudieran descifrar los pensamientos y emociones ocultas con una facilidad casi sobrenatural. Esta habilidad no solo los hace atractivos, sino que genera una sensación de conexión única. Con Escorpio, no hay necesidad de fingir, porque saben la verdad antes incluso de que uno mismo la acepte. Esta percepción profunda es un arma de doble filo, pues puede ser tan sanadora como peligrosa.
Pueden ayudar a otros a conocerse a sí mismos o pueden utilizar su conocimiento para manipular, según sus intenciones. No es casualidad que sean el signo asociado con la muerte y la regeneración, porque su vida misma es un constante proceso de destrucción y renacimiento. Son personas que no temen perderlo todo, porque saben que siempre pueden resurgir con más fuerza. Esta actitud los convierte en seres implacables, resilientes y difíciles de doblegar. Cuando el mundo los hiere, no se victimizan, en cambio, toman el dolor, lo desmenuzan, lo entienden y lo convierten en una fuente de poder. Esta habilidad para transformar lo negativo en fuerza es profundamente atractiva, porque en una sociedad donde muchos se rompen ante la adversidad, Escorpio se levanta más fuerte, más sabio, más imparable. La pasión de Escorpio no se limita solo al amor o al deseo físico, es una pasión que impregna todo lo que hacen. Cuando se interesan por algo, lo hacen con una dedicación absoluta. No son personas que se conformen con lo superficial o con lo que se da por sentado, necesitan explorar a fondo, llegar hasta la raíz de las cosas, descubrir los secretos más ocultos de cualquier tema o persona. Esta intensidad se traduce en una forma de vivir que resulta fascinante para los demás. Donde otros ven límites, ellos ven puertas por abrir. Donde otros dudan, ellos se sumergen sin miedo. Y esta audacia los convierte en figuras casi míticas, en seres que parecen tener acceso a verdades y experiencias que otros solo pueden imaginar. Escorpio también es un maestro de la transformación en los demás. Sin siquiera proponérselo, su sola presencia actúa como un espejo en el que los otros se ven reflejados de una manera distinta. Es común que quienes entran en contacto con ellos experimenten cambios profundos en su vida, como si la energía escorpiana los obligara a evolucionar. No es raro que alguien, después de una relación o amistad con un Escorpio, descubra facetas de sí mismo que nunca había explorado, que tome decisiones que antes temía o que finalmente se atreva a enfrentar sus propios demonios. Esta capacidad de despertar la transformación en otros es otro de los elementos que hacen que su atracción sea tan fuerte y tan difícil de olvidar. El vínculo de Escorpio con lo oculto y lo esotérico también forma parte de su magnetismo. No importa si son creyentes o escépticos, su energía simplemente está conectada con lo que trasciende lo visible. Algunos pueden tener dones psíquicos, otros simplemente poseen una intuición que roza lo sobrenatural, pero todos parecen operar con un conocimiento que va más allá de lo racional. Este nexo con lo desconocido los hace parecer guardianes de secretos antiguos, de verdades que otros no pueden siquiera comprender. Son los que se sienten cómodos en la penumbra, los que encuentran belleza en lo que la mayoría teme, los que saben que el misterio es parte fundamental de la vida y que no todo debe ser revelado. El silencio de Escorpio es una de sus armas más letales. En un mundo donde todos hablan sin cesar, donde la sobreexposición es la norma, ellos dominan el arte de callar. Pero su silencio no es vacío, está cargado de significado, de poder, de expectativas. En esa pausa, en esa falta de palabras, los demás sienten la necesidad de llenar el espacio, de descubrir qué están pensando, de desentrañar el enigma que representan. Esta capacidad para mantener la incertidumbre y el suspenso es una de las razones por las que su presencia se siente tan intensa. No necesitan decir mucho para generar un impacto, su sola energía habla por ellos. Otro de los aspectos que hace a Escorpio tan irresistible es su lealtad inquebrantable. Aunque se los asocie con el misterio y el secreto, cuando eligen a alguien para formar parte de su círculo íntimo, lo hacen con una devoción absoluta. No entregan su confianza fácilmente, pero cuando lo hacen, se convierten en los aliados más leales, en las personas que estarán ahí sin importar las circunstancias. Esta capacidad de entregarse por completo, de proteger a quienes consideran suyos con una intensidad feroz, es algo que los distingue y que genera en los demás un sentimiento de seguridad inigualable. Saber que un Escorpio está de tu lado es saber que nunca estarás solo, que siempre habrá alguien dispuesto a luchar por ti con una determinación que pocos poseen. El poder de Escorpio no es solo un conjunto de características individuales, sino una energía que lo envuelve todo, que trasciende el tiempo y la distancia. No importa cuánto pase desde un encuentro con ellos, la marca que dejan es permanente. Son inolvidables no solo por lo que hacen, sino por lo que son, por la manera en que impactan a los demás sin siquiera intentarlo. Son la tormenta en medio de la calma, el fuego que nunca se apaga, el misterio que nunca se resuelve. No se puede resistir a Escorpio porque su energía opera en los niveles más profundos del ser, en el lugar donde nacen los instintos más primitivos, los deseos más intensos y las emociones más auténticas. Son la encarnación del cambio, la prueba viviente de que la verdadera intensidad no se encuentra en lo evidente,
sino en lo que se siente sin explicación, en lo que se graba en el alma para siempre.